Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Somos el grupo B1 y a continuación le presentaremos las normas internacionales de auditoría 560, 570 y 580 e iniciaremos con la línea 560, hechos posteriores al cierre. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre de una auditoría de estados financieros. Existen dos tipos de hechos posteriores: aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y las que surgieron después. Uno de los objetivos del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría que requieran ajuste o revelación. Asimismo, nos indica la norma que el auditor deberá reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haberlos conocidos le podían haber llevado a rectificar el informe. En la definición de la norma nos habla sobre la fecha de los estados financieros y nos indica que es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Asimismo nos habla sobre la fecha del informe de auditoría y nos indica que es la fecha puesta por el auditor al informe de estados financieros. Fecha de publicación de los estados financieros, fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre son los que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe. En los requerimientos, la norma nos habla sobre hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. En este caso, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia que demuestre que se han identificado los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros o revelación. En este caso, el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas. En el siguiente requerimiento, nos hablan sobre hechos que llegan a conocimiento del auditor posteriormente a la fecha del informe de auditoría, pero antes de la publicación de los estados financieros. En este caso, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría después de la fecha del informe, pero si surgieran hechos después del informe de auditoría, pero antes de la publicación, el auditor lo discutirá con la dirección. Asimismo, determinará si es necesario modificar los estados financieros e indagar sobre cómo la dirección piensa tratar este hecho. En el siguiente requerimiento, son los hechos que llegan a conocimiento del auditor posteriormente a la fecha de la publicación de los estados financieros. Y una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene ninguna obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Pero si ya publicados los estados financieros conoce hechos posteriores, entonces deberá discutirlo con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, deberá determinar si es necesario modificar los estados financieros. Muchas gracias. La NEA 570 nos da a conocer lo que es empresa en funcionamiento y los procedimientos que debe tener en cuenta el auditor al momento de evaluar este principio en la realización de una auditoría de estados financieros, como también las posibles implicaciones que pueda tener en un informe de auditoría. Partiendo de esto, ¿qué es el principio contable de empresa en funcionamiento, o también conocido como negocio en marcha? Bajo este principio, una entidad va a elaborar sus estados financieros partiendo de la hipótesis de que va a seguir siendo una empresa en funcionamiento, es decir, que podrá seguir con sus operaciones en el futuro previsible. Por lo regular serían los 12 meses siguientes partiendo de la fecha de los estados financieros. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando es adecuada la utilización de este principio, los activos y los pasivos se van a registrar partiendo de que la entidad será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el ciclo normal de operaciones. La norma nos da a conocer las responsabilidades tanto de la dirección como del auditor. En este caso, la responsabilidad de la dirección sería la realización de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La norma nos indica que en algunos casos el marco de información financiera que utiliza la entidad le va a requerir o le va a exigir que haga esta valoración al momento de preparar sus estados financieros. Como ejemplo tendríamos las normas internacionales de información financiera. La responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre la adecuada utilización por parte de la dirección de este principio. Los objetivos del auditor son
obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada y concluir sobre la adecuada utilización de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento al momento de preparar los estados financieros. Y el otro sería concluir si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Entre los requerimientos tendríamos los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. En este caso, el auditor, al aplicar los procedimientos de valoración en base a la NIA 315 tendrá en cuenta hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. En este caso, el auditor va a determinar si la entidad ha hecho una valoración preliminar para evaluar esta capacidad. El otro procedimiento sería la evaluación de la valoración por parte de la dirección. Al momento de que el auditor haya determinado que la dirección hizo una valoración, va a evaluar si esta valoración es adecuada y concluir si la entidad tiene la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento. La norma nos indica que el auditor, al momento de realizar esta evaluación, va a utilizar el mismo periodo de tiempo que utilizó la dirección para hacer su valoración. Por lo regular, la norma nos indica que van a ser los 12 meses siguientes partiendo de la fecha de los estados financieros. Continuando con la exposición, tenemos los procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Entre los procedimientos de auditoría que son relevantes para este requerimiento, tenemos la solicitud a la dirección de la realización de valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. También tenemos la evaluación de los planes de la dirección en cuanto a las actuaciones futuras relacionadas con su valoración relativa a la empresa en funcionamiento. Conclusiones del auditor. Cuando existe una incertidumbre material, es necesaria una adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicaciones de la incertidumbre para la presentación fiel de los estados financieros en el caso de un marco de información financiera de imagen fiel, y que los estados financieros no induzcan a error en el caso de un marco de cumplimiento. Implicaciones para el informe de auditoría. Cuando hay una utilización adecuada del principio contable de la empresa en funcionamiento pese a la existencia de una incertidumbre material, se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros y manifestar que dichos hechos o condiciones indican que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión. Ahora bien, si hay un uso inadecuado del principio contable de empresa en funcionamiento, no se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros. Expresará una opinión, el auditor expresará una opinión con salvedad o una opinión desfavorable o adversa, y en la sección de fundamento de opinión del informe de auditoría indicará que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que los estados financieros no revelan adecuadamente esta cuestión. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Dicha comunicación con los responsables del gobierno de la entidad se refiere, entre otras cosas, a lo siguiente: si los hechos o condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización por la dirección el principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la dirección o los responsables del gobierno de la entidad a partir de la fecha de los estados financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso, ¿verdad? Muchas gracias. Le dejo el espacio al siguiente compañero para que continúe con la exposición. Compañeros, yo les voy a hablar un poco acerca de la NIA 580, manifestaciones escritas. En el alcance nos dice que esta NIA trata de la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor sobre la cual saca sus conclusiones para basar su opinión. Y las manifestaciones escritas es información necesaria requerida por el auditor en una auditoría de estados financieros
Por lo tanto, las manifestaciones escritas son evidencia de auditoría. Los objetivos son obtener manifestaciones escritas de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad relativas a que estos consideran haber cumplido sus responsabilidades en la preparación de los estados financieros. También fundamentar otra evidencia de auditoría relevante en los estados financieros y responder de manera adecuada a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad o cuando estos no proporcionan manifestaciones escritas. Entre los requerimientos tenemos los miembros de la dirección a los que se les solicitan manifestaciones escritas. Estos son a los miembros de la dirección que tengan responsabilidades sobre los estados financieros y conocimiento sobre estos. En la preparación de los estados financieros nos dice que el auditor debe solicitar manifestaciones escritas a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad de que han cumplido su responsabilidad en la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y cuando proceda de su representación fiel según lo expresado en los términos del encargo de auditoría. En la información proporcionada e integridad de las transacciones, el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda la información necesaria y el acceso a esta según lo acordado en los términos del encargo de auditoría y que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. La fecha de las manifestaciones escritas y periodos cubiertos nos dice que la fecha debe ser tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría, y las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y a los periodos que indique el informe de auditoría. En las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, nos dice que si el auditor tiene reservas sobre la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, en este caso determinará el efecto que esas reservas puedan tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas, ya sean verbales o escritas. En las manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas, si la dirección no proporciona al auditor una o más manifestaciones escritas que el auditor haya solicitado, en este caso el auditor discutirá eso con la dirección. También evaluará la integridad de la dirección y el efecto que esto pueda tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones verbales o escritas. Y también adoptará medidas adecuadas, incluidas la determinación del posible efecto que éste tenga sobre la opinión que el auditor vaya a dictaminar. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado. Gracias.